Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Número 38. ¿Cómo ve la Iglesia los medios de comunicación? Y responde: los medios de comunicación son elementos esenciales de las sociedades modernas. Su finalidad no está en ellos mismos, sino que en tanto que herramientas de la comunicación social han de servir al hombre y al entendimiento mutuo. Los medios de comunicación y aquellos que los crean y difunden deben respetar los deberes éticos, ya que su objetivo debe ser trabajar en favor del entendimiento recíproco y atendiendo a las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve este entendimiento y qué lo impide? ¿Cómo se puede ayudar al hombre y a sus realidades sociales? ¿Qué procesos contribuyen al bien común, como, por ejemplo, al libre intercambio de opinión y de información? El Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, que fue fundado ya en el año 1948, se ocupa intensamente de las preguntas de cómo propagar la fe en los medios de comunicación y cómo usarlos correctamente. Bueno, esta es la respuesta. Aquí, por cierto, se menta al Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. En este momento, en esa reestructuración que se ha hecho en la Santa Sede, ¿no?, sobre, de todos los organismos ligados a la comunicación, está integrado, ¿no?, ese Consejo Pontificio dentro de esa estructura unificada comunicativa de la Santa Sede. Bueno, pero aquí lo principal de este punto es el hecho de que se subraya, pues, que los medios de comunicación han nacido no al servicio de ideologías, sino al servicio del encuentro de los hombres, y tienen que servir para el entendimiento recíproco y no por la manipulación de las ideologías para el encontronazo entre la gente. Existen deberes éticos muy importantes, ¿no? La verdad es que la responsabilidad ética de los medios de comunicación es muy grande. Y en esto voy a decir que el Papa Francisco ha sido muy atrevido, subrayando especialmente, ¿no?, esos deberes éticos de los medios de comunicación. Me refiero a un par de intervenciones que el Santo Padre ha hecho al respecto. Una, el domingo 6 de marzo del 2016, en aquel contexto de aquellas 4 monjas de la Madre Teresa de Calcuta que habían sido asesinadas en Yemen. No sé si recordáis, han pasado ya recientemente, ¿no? Hemos celebrado el 2º aniversario de aquel martirio de aquellas 4 religiosas. Fue impresionante que los medios de comunicación hicieron, un mutis por el foro, como se dice, ¿no? O sea, no dijeron nada. Y entonces el Santo Padre clamó por ese silencio, ¿no? Y dijo: los mártires de hoy no son noticia, son víctimas de la indiferencia, de esta globalización de la indiferencia. El Santo Padre denunció cómo existe también en los medios de comunicación unos silencios que son significativos. O sea, son silencios de decir: ahí va, se me ha olvidado. No, se te ha olvidado, no. Es que te has contagiado de la indiferencia, como si eso no fuese relevante en el mundo, ¿no? Que estén allí esas religiosas dando su vida, atendiendo allí, ¿no?, en el Yemen a los ancianos, que entren allí los yihadistas, que se carguen allí a todo el mundo y nadie dice nada, ¿no? Recuerdo que en aquel momento, en aquel acontecimiento, las redes sociales clamaron, ¿no?, como medio alternativo ante el silencio de los grandes medios de comunicación. Y también recuerdo otras palabras que fueron también, atrevidísimas del Santo Padre, ¿no? En ese mismo año, el año 2016, cuando el 7 de diciembre dio una entrevista a una revista belga llamada Tercio, y el Papa analizó el rol de los medios de comunicación, ¿no?, y cuestionó sus tentaciones, ¿no? Y dijo una palabra que, madre mía, que si la decimos otros, se nos cae el techo, pero es que el Papa tiene ese prestigio y esa fuerza para decirla, ¿no? El Papa arremetió contra la coprofilia, fíjate, ¿no?, la coprofilia en la información, ¿no? La coprofilia
se refiere, ¿no?, a una patología, es una patología de quienes experimentan placer tocando, oliendo los excrementos, ¿no? Y dijo, ojo a la coprofilia de la información. Es que el Papa tiene cosas que son tremendas, ¿no? ¿Y por qué? Se refirió a esa tendencia de ciertos medios de comunicación que tienen como una afición al escándalo, ¿no? Y dijo, cuidado con caer en esa tentación de que el que más escándalo cuente, más escándalo va a ser el que más venda. Luego, a contar escándalos, venga, ¿eh? Eso es un peligro tremendo, dificilísimamente, ¿no?, compaginable con esa vocación ética de los medios de comunicación que están llamados a fomentar el encuentro, y a fomentar el bien común en las relaciones sociales, ¿eh? Bueno, pues esa es otra. Bueno, he puesto estos dos ejemplos, pero sí hay que decir que el Santo Padre ha sido valiente a la hora de denunciar pues determinados males morales, males éticos en el ejercicio de la profesión periodística en los medios de comunicación, medios de comunicación que están, como dice aquí, que tienen que ser herramientas del encuentro, para el encuentro social. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Nos toca el punto 39. Y la pregunta es, ¿qué postura tiene la Iglesia ante las redes sociales? Y leo la respuesta. Internet, sobre todo las redes sociales, son vistas como una importante expansión de las posibilidades de comunicación. El Papa Benedicto XVI trató este tema en reiteradas ocasiones. Al respecto dijo, las nuevas tecnologías permiten a las personas encontrarse más allá de las fronteras del espacio y de las propias culturas, inaugurando así un mundo nuevo de amistades potenciales. Esta es una gran oportunidad, pero supone también prestar una mayor atención y una toma de conciencia sobre los posibles riesgos. Esto está dicho por Benedicto XVI en el mensaje de la Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales, en el año 2011. Y continúa. Al igual que los demás medios de comunicación, las redes sociales deben contribuir al bien común y al desarrollo de las personas. El Papa Benedicto demanda una seria reflexión sobre el sentido de la comunicación en la era digital. La comunicación evidentemente dialógica en las redes sociales supone para la Iglesia una gran oportunidad para su desarrollo en comunión, como comunidad. El Papa Francisco tiene una cuenta de Twitter, @pontifex, que fue abierta ya por Benedicto XVI. A comienzos de 2016 contaba con 26 millones de seguidores. Hasta aquí, la respuesta que da este compendio de doctrina social a la pregunta ¿qué postura tiene la Iglesia ante las redes sociales?
Bueno, claro, el DOCAT está escrito en el 2016, obviamente desde entonces, pues esa presencia de las redes sociales de la Iglesia ha crecido más, y también el Papa Francisco está presente no solo en Twitter, también en Instagram. Aunque, para seros sinceros, yo una cosa que no entiendo, que le he preguntado pero no he obtenido respuesta, es por qué no está presente pues en Facebook, porque la verdad es que pienso que de las redes sociales pues puede ser perfectamente una de las más amables, pero bueno, eso obviamente no me corresponde a mí pues el ser el que lo decida. Vamos a ver, ¿qué comentario haría yo, ¿no?, de esta reflexión sobre las redes sociales? A ver, las redes sociales forman parte de la nueva cultura. Luego, en principio no, como punto de partida, hay que decir que incluso forman parte de la nueva cultura no únicamente como un instrumento más, como un instrumento, sino que han generado una cultura de ser un lugar, de ser no únicamente un instrumento, sino un lugar en el que el hombre vive. Pues igual que los bares han sido un lugar de encuentro, las cafeterías, ¿no?, han sido un lugar de encuentro. Nos vemos en la cafetería, nos vemos en tal. Pues las redes sociales también son un lugar de encuentro. Luego eso no es sí o no. A ver, eso es sí o sí. Es sí o sí. Es un lugar de encuentro, claro, y el encuentro forma parte del enriquecimiento, y Dios quiere además que el hombre ha sido creado por naturaleza pues para la comunión, para el encuentro con los demás. Por lo tanto, la primera lectura es positiva. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué dice también aquí el Papa que hay que medir los posibles riesgos? Pues porque es mucho más fácil controlar, ¿no?, o discernir con quién me junto yo en una cafetería o en un bar, que es mucho más fácil medir eso que con quién me junto yo o con quién estoy hablando en unas redes sociales, en las que hay un anonimato que no me entero muy bien de con quién estoy, y en el fondo, claro, hay personalidades un poco ocultas, etcétera. O sea, como lugar de encuentro está muy bien, pero obviamente el discernimiento pues es más difícil, es más difícil. Ojo, también ocurre esto en la vida social, que pues igual posiblemente en el contexto de una cafetería es más fácil saber con quién me estoy encontrando. Ahora vete a una sala de fiestas, a una discoteca, no sé qué horas, es bastante más difícil saber con quién me estoy encontrando. O sea que también esto pasa fuera de las redes sociales. Lo cual quiere decir que creo que lo que la Iglesia nos dice es que tenemos que tener una valoración positiva, como punto de partida, pero tener también claramente una conciencia de que aquí el discernimiento es más importante que nunca. El discernimiento prudencial es muy importante, la manera de cómo llevar adelante, ¿no?, esa presencia prudencial de un cristiano en las redes sociales. Tenemos un mandamiento, ¿no?, el mandamiento del apostolado, de ser testigos, testigos delante de los demás. Y sed testigos de lo que habéis recibido. ¿Y de qué manera puedo ser yo testigo? A ver, ¿acaso las redes sociales no son también un lugar apropiado para el testimonio de los valores que llevo dentro, de esa alegría que Jesús me ha dado? O sea, ¿acaso allí no puedo yo manifestarlo? Ese déficit que muchas veces arrastramos en nuestra vida del apostolado, ¿por qué no puede ser también, ¿no?, pues compensado en las redes sociales? Aunque también yo diría que las redes sociales serán verdaderas, o sea, serán auténticas, estará bien discernido y bien realizado lo que yo haga allí, en la medida en que sea reflejo de lo que hago en la vida diaria no digital. Si resulta que yo en mi vida ordinaria no doy testimonio nunca de mis valores cristianos, porque estoy en una oficina no sé qué, y luego sin embargo voy a las redes sociales, a ver, debe de existir un hilo de conexión básico, ¿no?, entre mi vida no digital y mi vida digital, mi presencia digital. Lo lógico es que una sea expresión de la otra. Es un signo de autenticidad o de las cosas bien hechas. Estoy hablando ahora de la educación en las redes sociales hacia nosotros mismos. Lógicamente, cuando estamos hablando de la educación de las redes sociales hacia nuestros hijos, obviamente ahí los riesgos, y el cuidado tiene que ser muy, muy superior.
pero me parece a mí que será muy difícil que eduquemos a nuestros hijos en que utilicen bien las redes sociales si nosotros no estamos en ellas. A ver cómo le enseño yo a un hijo a utilizar bien las redes sociales si yo no estoy metido en ese mundo y no sé muy bien de qué estoy hablando. O sea, tengo que tener la capacidad de entender del tema, de saber discernir, de compartir con mi hijo la jugada. Y la jugada supone que yo esté metido ahí, no que mi hijo está y yo desde fuera le digo cosas, pero tú verás. O sea, mi hijo dice, mi padre me está hablando de cosas de las cuales él no entiende. O sea, obviamente los padres deben de, si quieren educar a sus hijos, ¿no?, en la buena utilización de las redes sociales, tendrán ellos que estar presentes, ¿no?, y llevar adelante ese discernimiento. Bueno, recordáis que no hace mucho, en uno de los programas que aquí hice en Radio María, hablé de que también las redes sociales tienen específicamente cada una de ellas ciertos riesgos, y lo recuerdo brevemente en este momento de este punto del DOCAT, ¿no? Dije que, bueno, pues que envié a las redes sociales una especie de listado de pecados, digamos, capitales, para los que es más proclive una red social u otra, ¿no? Y son 7 los pecados capitales, pero bueno, aquí hablemos de 8 pecados digitales. Pues me referí a que Netflix, la red social Netflix, es muy proclive al pecado capital de la pereza, porque si uno pues está metiéndose, ¿no?, en todo ese mundo de que me den todo hecho, el siguiente capítulo de la novela, y se empalma con la anterior, esa especie de televisión a la carta por redes social, como tú no la gobiernes un poco, la pereza ahí se puede adueñar de ti. En Instagram existe un riesgo, el riesgo de la gula o el sibaritismo, porque se cuida un poco la imagen de una manera en la que si uno llega pues a hacer de la imagen casi la vanidad, puede estar, pues eso, ¿no?, fotografío todo perfecto, todo maravilloso, la fotografío todo lo que voy a un restaurante y todo, tengo que estar mostrando las fotos maravillosas de todo. Ojo, también esa especie de gula o de sibaritismo es un riesgo. El mundo de Facebook, yo me referí especialmente al riesgo de la envidia. Puede haber una proclividad, ¿no? Ojo, que el pecado capital no lo tiene la red social, ¿no?, sino la persona que lo utiliza, pero es verdad que el mundo de Facebook es muy dado a que cada uno esté mostrando mis vacaciones, mi casa de verano, mi no sé qué, y entonces pues, verdaderamente se está generando esa especie de envidias. Twitter, sin duda alguna, Twitter es la red social en la que más se ve el pecado capital de la ira, de la agresividad, ¿no? Amazon.com, pues hombre, pues obviamente allí lo que uno observa es el riesgo de la avaricia, el riesgo del consumismo, el riesgo del materialismo, de la compulsividad compradora, porque como te lo traen a casa al día siguiente, lo tienes ya al día siguiente, dentro de unas horas lo pido y lo tengo. Y en el momento en que lo tienes ya, almacenarlo. ¿Y cuántas personas habrá ahora mismo que estén escuchando este programa que dicen, cachis, eso soy yo, pero si compro cosas y luego no las necesito y las tengo ya almacenando? Que sí, que es que eso existe. Eso existe. Y muchas teletiendas que estamos viendo por ahí, ¿no? Si detrás de las teletiendas muchas veces se está escondiendo pues una compulsividad en la compra. Y la red social de Tinder se caracteriza especialmente por la tendencia a la lujuria, pues que está continuamente insinuando contactos, etcétera. La red de LinkedIn especialmente tiene una proclividad a la soberbia, porque te voy a enseñar yo mi currículum, que vas a ver tú, yo tengo aquí un currículum que mi empresa no sé qué, Y WhatsApp, pues WhatsApp tiene el gran riesgo de ser transmisor del chisme, y de los comentarios que como yo lo he reenviado, ¿sabes? Como yo te lo mando como me lo han mandado, pues parece que yo no soy responsable de haber estado difundiendo chismes, sospechas y tonterías, ¿no? A ver, obviamente no son las redes sociales las que tienen estos pecados digitales, las tienen las personas que las utilizan, pero es verdad que cuando uno entra en un sitio suele ser bastante fácil
que se contagie de lo que mayoritariamente, de los valores que mayoritariamente se están viviendo en esas redes sociales, con lo cual tiene que haber una educación de ascesis interior pues importante. Y para utilizar bien las redes sociales hay que ser capaz también de abstenerse de ellas, de ayunar. El que no ayuna no disfruta de la comida. El que no ayuna de redes sociales no las utilizará nunca ponderadamente bien. Si me permitís la bromita, ¿no? Ya dice el Evangelio, y dejaron las redes, y dejando las redes le siguieron. Los apóstoles también dejaron las redes para seguir a Jesús. Es que también para seguir a Jesús hay que saber ayunar de las redes sociales. Las redes sociales serán un instrumento, y un lugar, ¿no?, de evangelización, pero ojo, el que no sabe ayunar no sabe disfrutar. El ayuno y la buena utilización de las cosas suele ser como la cara y la cruz de una misma moneda, ¿no? Bueno, estos son así comentarios que se me ocurren, ¿no?, a costa de este punto 39. Aquí se nos ofrece también una frase de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española, que dice: la Iglesia pondera los bienes incalculables que el recto uso de los medios de comunicación aporta diariamente a la comunidad, sin olvidar tampoco los daños morales y sociales de las mismas proporciones que genera su manejo irresponsable. O sea, digamos las dos cosas, Digamos las dos cosas. Dice, bienes incalculables y daños morales de las mismas proporciones. Incalculables también, Las dos cosas son incalculables, los bienes que pueden derivarse y los males que pueden derivarse. A mí me parece bien que la Iglesia tenga la capacidad de decir esto. Y no únicamente subrayo un aspecto positivo. A ver, hay que subrayar los aspectos positivos y negativos, porque tenemos que vivir en verdad. Bueno, me he alargado un poco en el comentario, disculpad. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.